Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Señor bendiga. Hoy estamos retomando la segunda parte de la lección 10 sobre la santidad. Eh, Voy a retomar donde habíamos quedado. Eh, Esta lección ustedes ya la recibieron la semana pasada de parte del pastor, que la tiene que haber enviado a los grupos de WhatsApp de la iglesia, o también está disponible en el grupo de Facebook de la Iglesia Rey de Reyes de San Benito. Recordarán que estamos haciendo un estudio de la santidad a partir de la obra En pos de la santidad de Jerry Bridge. Estamos en el capítulo 10, estamos estudiando sobre la santidad del cuerpo. Voy a leer las preguntas que quedaron a manera de introducción. Entonces, ¿qué incluye la santidad? ¿Qué incluye? ¿Qué contempla la vida en santidad? La vida en santidad también contempla que nosotros debemos controlar nuestros cuerpos físicos. ¿Cómo hemos disfrazado los cristianos de este tiempo, de este siglo, a lo que antes era pecado? Nosotros ahora le decimos voluntad débil. Según Romanos 6:13, ¿qué no debemos hacer con nuestros cuerpos? No debemos ofrecerlos como instrumentos de injusticia. ¿Cuáles son los frutos del mundo? Los malos deseos del cuerpo, la codicia y la arrogancia de la vida. ¿Sí? ¿Qué nos sucederá si dejamos que el cuerpo nos domine? Arruinará nuestra vida espiritual. Según 1 Corintios 9:27, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo entonces? Debemos dominarlo para que no nos domine. Según Romanos 12:1-2, ¿cómo debe ser nuestro cuerpo? Debe ser un sacrificio vivo y santo a Dios y no como el mundo quiere. ¿Qué sucederá entonces si no refrenamos nuestros apetitos por la comida y bebida? El descontrol se extenderá a otras áreas de nuestra vida, arruinándolo todo. Y finalmente, según Colosenses 3:5, ¿qué debemos hacer morir en nosotros? Debemos hacer morir la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, hermano. Muy bien. Un momento. Bien. Si bien hoy hemos estado hablando un poquito de la avaricia, ¿sí? Nosotros ahora vamos a avanzar un poquito más en profundidad en este tema hacia lo que es la avaricia y cómo nos afecta hoy. Hay algo que se llama materialismo. Si bien nosotros conocemos que la avaricia es el amor al dinero, también se hace presente el materialismo. Muchas veces nosotros no queremos tener grandes riquezas, pero sí queremos todas las cosas lindas que el mundo considera importantes. Y quiero hacer énfasis en esto, las cosas lindas o las cosas, no sé si lindas, pero nosotros queremos, te das cuenta que estás cayendo en el materialismo cuando querés las cosas, todas las cosas que el mundo considera importante. Y cuando el mundo considera importante vas a caer, inclusive una piedra china, por ejemplo. En un caso, vas a tener que el mundo va a adorar
a tener una piedra china. Entonces vas a decir, como es algo que el mundo adora tener una piedra china, vos también vas a querer tener una piedra china. ¿Te sirve para algo la piedra china? Y una piedra, hermano, una piedra redondeada, piedra china, le decimos aquí, en otros lados le dicen canto rodado, es una piedra redonda. Tiene valor, sí, depende, muchas en conjunto se usan para la construcción, para hacer hormigón, pero es una piedra. Y a veces el mundo le da importancia a cosas que no sabes, que en realidad no son importantes. O sale el nuevo iPhone, yo ya le perdí el ritmo de los iPhone y no sé qué iPhone, sale el iPhone 20 y son capaces de salir el iPhone 20 y después te van a sacar el iPhone 20 más. ¿Y qué tiene de diferencia el más? Ah, no, que el más está esmerilado, el símbolo más en el metal de la tapa de atrás está esmerilado y le da un brillo especial cuando a la inclinación de tantos grados se refracta el sol en 7 rayos de color, y entonces todo el mundo quiere tener el iPhone, que en realidad es lo mismo que el anterior, lo único que tiene un simbolito con otro color, que es la importancia que le da el mundo a cosas que no son importantes. Entonces, voy. Bien, entonces el materialismo pelea por dos frentes. Nos hace sentir disconformes con nosotros mismos, produciéndonos envidia, y nos hace consentir también a nuestro propio cuerpo y darle rienda suelta, haciéndonos blandos y flojos. Y cuando nos hacemos blandos y flojos, también lo hacemos espiritualmente. Cuando Pablo habla de esclavizar a su cuerpo para que, predicando a otros, el no quedar descalificado, él estaba hablando de lo físico, no hablaba de, él no hablaba de lo físico, sino que él estaba hablando de lo espiritual. Él sabía que la flojera física nos lleva a la flojera espiritual. Y a veces cuando damos al cuerpo demasiada atención a sus instintos y pasiones, empiezan a afectar nuestra mente y nuestras acciones, ¿sí? Tendemos a hacer lo que el cuerpo quiere y no lo que nosotros debemos hacer, y entonces ahí podemos acompañar a Pablo cuando dice en Romanos 7:25: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque nos volvemos tan flojos y nos volvemos tan débiles que hemos bajado la guardia y hacemos caso a todo lo que decimos, todo lo que nuestro cuerpo quiere. Y acá voy a hablar de un tema que yo no lo incluí en la escuela bíblica, pero el Señor me viene hablando, que es el tema de la importancia del ayuno. El ayuno, hermanos, es una forma metódica y sencilla de doblegar las pasiones del cuerpo, y es solamente no comer por determinada cantidad de horas. Podemos hacer un ayuno total, yo no lo recomiendo, o un ayuno parcial, que es solamente no comer sólidos, sino que tomar agua. Puedes tomar mate, té, café, pero no comes. Y yo lo he hecho cuando he ayunado, he podido doblegar mi cuerpo y he doblegado las pasiones, y me doy cuenta que voy ganando poder en lo espiritual con el ayuno sobre el cuerpo, sobre la flojera.
Así que si usted, hermano, tiene un problema con su cuerpo, no puede dominar ciertas cuestiones de su cuerpo, arranque ayunando, empiece ayunando, hermano. Empezá ayunando y vas a ver cómo eso va cambiando tu vida y te vas dando cuenta que vos podés dominar tu cuerpo. Obviamente el ayuno no lo hagas si tenés algún problema de salud, tendrías que preguntarle a tu médico cómo o qué, bajo qué condiciones debes ayunar. Tampoco te vas a alargar a hacer un ayuno como hizo Cristo, o creo que hizo una vez Gigi Ávila, que estuvo 40 días sin comer. No se trata de pasar 40 días o 3 días ayunando. Tampoco te vas a poner a ayunar y le vas a decir a todos los toda la gente con cara demacrada, decir, ay, no sabes, estoy ayunando hace 12 horas que estoy ayunando, y a todo el mundo contarle que estás ayudando, o sacarte fotos así y publicar en el Facebook, miren cómo ayuno. Es una cuestión entre vos y el Señor, y es una cuestión de entrenar a tu cuerpo, de doblegarlo a tu cuerpo, ¿sí? Para que no seas blando. Y esto es algo importante para disciplinar nuestro cuerpo. En este libro, en este capítulo, no está el ayuno, pero considero que el ayuno es algo muy importante en la vida del cristiano, y muchas veces lo hemos abandonado, ¿sí? Entonces, si somos disciplinados en la búsqueda de la santidad, no hay lugar para la haraganería, la pereza o el autoconsentimiento. Debemos aprender a decirle al cuerpo que no, en lugar de ceder continuamente. A veces que tenés ganas de comerte voy a comer algo dulce, me voy a comer un caramelito, un chocolatito, decirle que no al cuerpo, no vas a comer nada. Ay, que me voy a tomar un vinito, no tomás ni un vinito, pero me quiero tomar un trago de Campari con limón, tampoco, directamente no, déjalo. A mí me gusta, por ejemplo, me gustan los tragos, me gusta tomar vino. Yo he decidido que durante la semana no tomo, tomaré el sábado de la noche, tomaré el domingo al mediodía, pero no tomo más, porque si no, estoy siendo indulgente con mi cuerpo, y además mi panza, que ya es grande, va a ser prominente por la acumulación de alcohol. Bien, si somos entonces disciplinados en la búsqueda de santidad, no hay lugar para pereza ni el autoconsentimiento. Debemos aprender entonces a decirle que no al cuerpo cuando él nos pide. Pocas veces sentimos que queremos hacer lo que debemos hacer, no tenemos ganas de levantarnos para estar con Dios, para estudiar la palabra, orar. Tampoco tenemos ganas de ponernos a memorizar versículos, o menos de memorizar la palabra. Y esto es justamente lo que debemos hacer. Y nuestros deseos dicen lo contrario. Nuestro cuerpo es ahí el que está queriendo dominarnos. Entonces debemos tomar control sobre los apetitos y deseos físicos, reduciendo todas las posibilidades de tentación. Cuando somos tentados con una tentación que se adecúa a nuestros gustos, a nuestras ansias o a nuestros deseos, parece que cobran mayor fuerza, mayor poder. Y a veces, y esto es algo me ha pasado a mí, parece que si yo no cometo el pecado, la tentación, voy a pasar por una tristeza o depresión grande porque no lo cometo al pecado, cuando en realidad es al contrario. Vos metiste la pata y te sentís terriblemente mal, terriblemente triste porque pecaste. Entonces, y tampoco, esto es algo importante, debemos planificar con anterioridad la satisfacción de nuestros deseos corporales. Tampoco debemos planificar con anterioridad el cometer un pecado. Hay veces que decimos, ay, cuando llegue el fin de semana voy a pecar, porque lo pensamos y tristemente lo llevamos a cabo. Entonces,
¿Qué incluye vivir en santidad? Que también debemos controlar nuestros cuerpos. Cómo hemos disfrazado lo que antes era pecado y ahora le decimos que tenemos voluntad débil, según Romanos 6:13. ¿Qué no debemos hacer con nuestros cuerpos? No, no debemos ofrecerlos como instrumentos de injusticia. ¿Cuáles son los frutos del mundo? Son los malos deseos del cuerpo, la codicia y la arrogancia de la vida. ¿Qué nos sucederá si dejamos que el cuerpo nos domine? Arruinará nuestra vida espiritual. Según 1 Corintios 9:27, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Debemos dominarlo para que no nos domine. Según Romanos 12, del 1 al 2, ¿cómo debe ser nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo debe ser un sacrificio vivo y santo a Dios y no como el mundo lo quiere. ¿Qué sucederá si no refrenamos nuestros apetitos por la comida y la bebida? El descontrol se va a extender a todas las áreas de nuestra vida, arruinándolo todo. Según Colosenses 3:5, que debemos hacer morir en nosotros. Debemos hacer morir la inmoralidad, la moralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Además de la avaricia, ¿qué otro pecado podemos considerar hoy en día? El materialismo. ¿Y qué sucede cuando caemos en el materialismo? Nos sentimos inconformes, tenemos envidia y nos volvemos blandos, flojos, consintiendo nuestro cuerpo en todo. Ay, como yo no puedo tener eso, y bueno, me voy a tomar una... Yo no puedo tener el Mercedes que tiene el vecino, tengo envidia, entonces yo me voy a tomar la botella de whisky que encontré, que pareciera que del mismo nivel del vecino. No va a ser lo mismo que el Mercedes, pero me la voy a tomar entera. Yo estoy yéndome a los extremos, pero para que entendamos cuál es la forma en que consentimos nuestros cuerpos a partir de el materialismo. ¿A qué nos conduce la flojera física? Nos lleva a la flojera espiritual. ¿A qué se refería Pablo en Romanos 7:25? A que él mismo sufría de su cuerpo porque hacía no lo que él quería, sino lo que su cuerpo quería. ¿Qué necesitamos para vencer al cuerpo? Disciplina. ¿Cómo reducimos las posibilidades de ser tentados? Tomando el control de los deseos y apetitos físicos. Leamos 2 Timoteo 2:2 y Romanos 13:14. Huye, esto le escribe Pablo a Timoteo, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. 2 Timoteo 2:2. Nueva versión internacional. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13:14, nueva versión internacional. ¿Sí? Entonces el autor menciona que él se había despertado en él la pasión de comer helados. Si bien comer helados no tiene nada de malo en sí mismo, sí cuando se empieza a transformar en una obsesión. Él lo habló con su esposa, quien dejó de guardar los helados en el freezer, y de ese modo pudo refrenar algo que, si le daba rienda suelta, podría haber desencadenado en un pecado. También dice que canceló una suscripción a una revista popular porque desencadenaba luego en su mente pensamientos impuros. Entonces aquí vemos Proverbios 27:12. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos huir de la tentación dando pasos definidos para evitarla. Debemos huir de la tentación dando pasos definidos para evitarla. Dice la palabra, el prudente ve el peligro y lo evita. Si nosotros somos
justos, somos prudentes y tenemos una tentación, debemos evitarla. Debemos evitarla a cualquier costo. También debemos dejar de pensar en gratificar en nuestra mente los pensamientos que son pecaminosos. Ay, no sabe lo que vi en la tele. Una mina que... viste la mina del canal tanto que se muestra. Y nos reímos internamente. Uy, sí, y eso es gratificar pensamientos de lujuria. Eso es pecado. John Owen escribió: el comienzo de esta lucha consiste en esforzarnos en comprender los modos, los métodos, las oportunidades y las ocasiones que utiliza el pecado para tener éxito. Es decir, que nosotros debemos estudiar cómo nuestros deseos pecaminosos actúan en nosotros, así como el pecado tiene cierto mecanismo para tentarnos, así nosotros también, si nos consideramos medianamente inteligentes, podemos actuar para no activarlo. Como nosotros somos un pensamiento. Yo creo que el enemigo sabe, yo me imagino la mente humana como con botoncitos y palanquitas, y cada botoncito, no sé si vieron alguna vez un tablero de un avión, un tablero de un avión está lleno de botoncitos y de lucecitas y de comandos, y cada uno de esos botoncitos tiene una función definida dentro del avión para que el avión pueda volar. Yo creo que el enemigo, nuestra mente, también nosotros para el enemigo debemos hacer como un enorme tablero de comando donde el enemigo lo único que sabe hacer no necesita meterse adentro de nuestra mente. Él sabe cómo activar esas perillas y botones, y nosotros en nuestra mente hacemos el resto. Él sabe tocar las perillas y botones necesarias en nuestra vida, en nuestro gran tablero de comandos, y nosotros en nuestra mente hacemos el resto. Entonces, si somos serios en esto, podemos descubrir cuán frecuentemente caminamos en áreas que son de tentación para nosotros. El autor menciona de su debilidad por los dulces, o menciona también el caso de un joven que fue nuevo en la fe y que lo habían invitado a un grupo de patinadores. El joven decidió no ir porque él, antes de aceptar al Señor, frecuentaba con intenciones deshonestas o de bajos instintos, buscando a chicas con fines inmorales, y pensó que si él iba en un grupo similar iba a caer o le iba a recordar su vieja época. Y eso, como actuó el joven, es actuar con sabiduría, como decía el proverbio, que el prudente ve el peligro y lo evita, y nosotros cada uno de esas cosas debemos evitar de hacer, ¿sí? Entonces, dice el autor, ¿sí?, Dios espera que asumamos la responsabilidad correspondiente para controlar los deseos corporales pecaminosos, nuestros deseos. Es verdad que no podemos lograrlo por nuestra propia fuerza. Los deseos pecaminosos, estimulados por las tentaciones que nos rodean, son demasiado fuertes para que podamos controlarlos nosotros solos. Pero aunque nosotros solos no podemos hacerlo, es posible lograrlo. Aleluya. Una vez que nos proponemos hacerlo, sometidos a la dependencia del Espíritu Santo, veremos que Él obra en nosotros. Fracasaremos muchas veces, pero al perseverar podemos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por más que ante este mundo perverso que nos rodea, internet llena de porquería, la tele que cada vez hacen cosas peores para que la gente vea tele, y recurren a cuestiones
cada vez más deshonrosas, para que la gente vea televisión y todo el mundo, inclusive los cristianos mismos, hacemos bromas y no nos damos cuenta que lo que nosotros consideramos como una voluntad débil es un pecado. Y a pesar de todo queremos vivir en santidad. Por nosotros mismos no podemos, pero si nosotros nos proponemos caminarnos, Dios por medio de su Espíritu Santo nos anima y nos da la fuerza necesaria para que podamos avanzar. Solo no podemos, hermanos, solo no podemos, pero mediante el Espíritu Santo nosotros podremos hacerlo. Tampoco podemos quedarnos en la actitud cómoda de decir no, que Dios controle mi vida y que me lleve de acá para allá y que Él tome el control de toda mi vida y yo no hago nada porque Él me va a guiar en los pasos correctos. Eso tampoco es así. Dios espera que nosotros seamos responsables de nuestra santidad, que seamos responsables de cada uno de nuestros actos, seamos responsables de nuestros pecados, que seamos responsables de nuestros aciertos, que seamos responsables en todo. Él sí, de forma divina, no digo sobrenatural porque no me gusta, de forma divina, a través del Espíritu Santo nos va a animar y nos va a dar la fuerza para rechazar los ataques del enemigo, para rechazar las tentaciones, para sostenernos en santidad. Sí, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dios lo va a hacer. Así que confiemos en Dios. Repasemos y terminamos, hermanos. ¿Qué incluye entonces vivir en santidad? Que también debemos controlar nuestros cuerpos. Cómo hemos disfrazado lo que antes era pecado, ahora le decimos voluntad débil. Según Romanos 6:13, ¿qué no debemos hacer con nuestros cuerpos? No debemos ofrecerlos como instrumentos de injusticia. ¿Cuáles son los frutos del mundo? Los malos deseos del cuerpo, la codicia y la arrogancia de la vida. ¿Qué nos sucederá si dejamos que el cuerpo nos domine? Arruinará nuestra vida espiritual. Según 1 Corintios 9:27, ¿qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Debemos dominarlo entonces para que él no nos domine. Romanos 12:1-2, ¿cómo debe ser nuestro cuerpo? Debe ser un sacrificio vivo y santo a Dios y no como el mundo quiere. ¿Qué sucederá si no refrenamos nuestros apetitos por la comida y la bebida? El descontrol se extenderá a otras áreas de nuestra vida, arruinándolo todo. Según Colosenses 3:5, ¿qué debemos hacer morir en nosotros? La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia. Además de la avaricia, ¿qué otro pecado debemos considerar hoy en día? Debemos considerar el materialismo. ¿Qué nos sucede cuando caemos en el materialismo? Nos sentimos inconformes, tenemos envidia y nos volvemos blandos y flojos, consintiendo a nuestro cuerpo en todo. ¿A qué nos conduce entonces la flojera física? Nos conduce a la flojera espiritual. ¿A qué se refería Pablo en Romanos 7:25? A que él mismo sufría de su cuerpo, que no hacía lo que él quería, sino lo que su cuerpo quería. ¿Qué debemos entonces hacer para vencer al cuerpo? Disciplina. Y yo diría aquí, no lo tengo, debemos ayunar. Quizá deberíamos hacer un estudio bíblico sobre el ayuno. Si ustedes me contestan y me comentan sobre este video, y si tienen ganas que hagamos un estudio bíblico sobre el ayuno, me escriben y lo hacemos. ¿Sí? Bien, ¿cómo reducimos las posibilidades de ser tentados? Tomando el control de los deseos y apetitos físicos. Según segunda Timoteo 2:22, ¿qué debemos hacer? Debemos huir de las malas pasiones. Ahora sí, Romanos 13:14,
además de revestirnos de Cristo, ¿qué debemos hacer? No debemos satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Notarán la lucha persistente entre los deseos de la carne, la lucha pecaminosa, revestirnos de Cristo y aumentar y hacer crecer nuestra vida espiritual. Esto es algo que atraviesa todo el Evangelio. Según Proverbios 27:12, ¿qué debemos planificar? Al conocer la tentación debemos planificar las acciones a seguir para evitarla. Si nosotros sabemos que aquello me causa tentación, entonces lo evito. Si yo veo que hay cosas raras en la televisión que me tientan y me producen cosas, apago la tele. Planeo no mirar más ese programa, planeo no mirar más esa cosa. Si es un Netflix o un video, si hay algo en la computadora que me tienta, y trato de no usarlo. ¿Sí? Debemos actuar y planificar, identificar aquellas cuestiones que nos tientan. Así como yo les dije, tenemos ese gran tablero de comando, debemos nosotros entonces, sabiendo que el enemigo lo único que hace es activar las perillas, reconocer esos mecanismos y de inhabilitarlos. O sea, que el enemigo active las perillas, porque lo va a tener, él va a tener el tablero, pero nosotros podemos inhabilitar el resultado internamente. Según John Owen, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer la forma en que el pecado tiene éxito. Es lo que yo me estaba refiriendo recién. Según el autor, ¿qué espera Dios de nosotros? Que nos hagamos responsables de controlar el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Es fuerte, es revelador, pero Dios espera que nosotros seamos responsables del pecado en nuestra vida. ¿Sí? Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por habernos confrontado con la responsabilidad de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos estés enseñando a controlar nuestros cuerpos, enseñando a identificar, Señor, los mecanismos de pecado en nuestra vida, Señor, que podamos ir encontrando aquellas cosas que nos van tentando y que provocan que nosotros se desarrollen en nosotros pensamientos de maldad y de concupiscencia, Señor, o malos pensamientos, y que podamos evitarlos, Señor, que nos des la fortaleza sabiendo que por nosotros mismos no podemos hacerlo, pero a través de tu Espíritu Santo sí, que nos ayudes y nos santifiques, Señor, y que podamos algún día llegar a la estatura del varón perfecto. Acompáñanos en esta semana, danos una semana de obediencia, Señor, y que podamos obrar con nuestros cuerpos en justicia, Señor, y que podamos ayudar a otros y extender la mano al necesitado, que podamos cubrir a aquellos que están en vergüenza, aquellos que están en desnudez, que podamos alcanzarlos, Señor, con nuestro abrazo, Señor, un abrazo santo, Señor, que podamos cubrirlo, Señor, y ser de sustento, Señor, de apoyo. Acompáñanos, Señor, en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.